Hola amigos del canal de Alon, bienvenidos a otro capítulo del programa Volver a la Fuente, donde estamos explorando y estudiando todo tipo de información, conocimiento, sabiduría, experiencia que nos ayude a avanzar en forma más fluida en nuestro camino de vuelta a la fuente, donde recuperaremos todo aquello que hemos perdido: la paz interior, el amor, la abundancia, la eternidad, la libertad, etc. En el programa anterior hablamos sobre la oración según un curso de milagros y hubo algunos comentarios que mencionaban que era difícil entender la oración desde el punto de vista de un curso de milagros, que prácticamente decía que la oración debe ser solo un dar gracias, porque en el fondo ya lo tenemos todo, y cuando tomamos conciencia de que Dios nos creó plenos y que lo tenemos todo, entonces lo único que queda es dar gracias. Pero queremos aclarar que ese es un nivel de oración muy elevado, es el último escalón, el más alto. Así que paciencia para aquellos que todavía les cueste, digamos, llegar a este nivel de oración y todavía quieran seguir orando, pidiendo cosas. Dijimos que el pedir cosas específicas no era lo ideal, pero hay que ir pasando etapas, hay que tener paciencia. Sé paciente contigo mismo, que este es un camino que no es tan corto, pero lo importante es que estamos avanzando hacia una meta tan espléndida, tan maravillosa, tan gozosa y luminosa, que vale la pena andar este camino. También otros decían, una señora Juana decía: ¿cómo es eso de que yo cuando oro por mis enemigos en el fondo tengo que asumir la culpa de ellos? Y queremos aclarar que cuando tú oras por un enemigo, en el fondo estás orando por deshacer la supuesta culpa que tú ves en tu enemigo. Pero dijimos en el capítulo pasado que esa culpa que tú ves en tus enemigos en realidad es una culpa que está proyectada desde tu interior, es una culpa que está escondida en tu conciencia, y que como no quieres lidiar con ella, porque nadie desea lidiar con la culpa, que es muy dolorosa, entonces hay un mecanismo psicológico que nos hace negar la culpa y proyectarla sobre los demás. Y ahí, cuando hemos proyectado la culpa que está en nuestra propia conciencia sobre otra persona, entonces juzgamos a esa persona, la condenamos y la consideramos nuestro enemigo. Por lo tanto, cuando estamos orando o cuando oramos por nuestros enemigos, en el fondo estamos, claro, haciéndonos cargo otra vez de esa culpa, pero que no es de él, que es nuestra, ¿ya? Y estamos trayéndola de vuelta a donde realmente pertenece, que es en nuestra conciencia, y allí, al orar y al perdonar a nuestro enemigo, en el fondo estamos deshaciendo esa culpa que está en nuestra conciencia. Por eso es tan sanador orar por los enemigos. Bueno, hechas esas aclaraciones con respecto al programa pasado, hoy día vamos a hablar del otro anexo de un curso de milagros, ¿no? Dijimos que en este librito, en este anexo, está el canto de la oración y psicoterapia, propósito, proceso y práctica, ¿no? Entonces hoy día vamos a hablar de este otro anexo de un curso de milagros, que, como decíamos, ya en esta última edición del curso de milagros ya vienen los suplementos, que son estos dos anexos, ¿no? Psicoterapia y oración. Hoy día vamos a hablar del otro anexo para completar ambos, todo lo que viene en este librito, que son ambos anexos. Nosotros solemos hacer dos capítulos sobre temas similares, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer el segundo sobre el curso de milagros, sobre este anexo. Y entonces, como decíamos, el tema de hoy es psicoterapia, propósito, proceso y práctica, ¿ya? Lo primero que dice este anexo de un curso de milagro es que la psicoterapia es la única terapia que existe, ¿no? Siempre un curso de milagros nos está sorprendiendo con ideas nuevas y conceptos que no son habituales en nuestro mundo. Por ejemplo, en la introducción de este anexo de un curso de milagros, psicoterapia, dice: la psicoterapia es la única forma de terapia que existe.
puesto que solo la mente puede estar enferma, solo la mente puede ser sanada, solo la mente tiene necesidad de sanación. Este no parece ser el caso, pues las manifestaciones de este mundo parecen bastante reales, ¿cierto? Por eso nos cuesta creer que la mente es lo único que puede sanar, ¿no? Bueno, esa es una de las gracias del Curso de Milagros, que nos da esta mirada tan especial y que, por cierto, creemos que es verdadera y que es real, y que, bueno, son muchas las corrientes de sabiduría que apuntan hacia el hecho de que la conciencia es la que genera todo lo demás, y que el cuerpo y todo el universo físico es una manifestación de la conciencia. Para nosotros es difícil porque hemos vivido toda una vida creyendo que solo lo que se puede ver y tocar es real, y sin embargo un Curso de Milagros y muchas otras sabidurías ancestrales como los Vedas, como el budismo, etc., coinciden en que, la metafísica también coincide en que en realidad todo es mente, todo es conciencia, y todo lo demás es una manifestación. Por lo tanto, el Curso de Milagro acá dice que lo único que puede sanar es la mente, por lo tanto, la psicoterapia es la única terapia que existe. Después dice, la psicoterapia es necesaria para que un individuo pueda comenzar a cuestionar su realidad. Ese es uno de los fines de la psicoterapia. Algunas veces puede comenzar a abrir su mente sin ayuda formal, ¿no? Pero incluso entonces es siempre algún cambio en su percepción de las relaciones interpersonales lo que le permite hacerlo. Algunas veces necesita una relación más estructurada y extensa con un terapeuta oficial. En ambos casos la tarea es la misma. El paciente debe ser ayudado a cambiar de idea acerca de la realidad de las ilusiones. Entonces, uno de los grandes objetivos de esta psicoterapia es ayudarnos a cambiar de idea sobre lo que creemos que es la realidad, que básicamente es la ilusión de este mundo. El propósito de la psicoterapia. En el párrafo 1 dice, muy sencillamente, el propósito de la psicoterapia es eliminar los obstáculos a la verdad. Simple y clarito, ¿no? Dios ha dado a todo el mundo un maestro cuya sabiduría y ayuda sobrepasan ampliamente cualesquiera contribuciones que un terapeuta terrenal pueda proveer. O sea, tú en tu interior tienes un psicoterapeuta, podríamos decir, muy superior a cualquiera que puedas contratar y que puedas ir a su despacho, a su oficina a hacer una terapia. Sin embargo, hay que reconocer que hay veces en que una psicoterapia formal es, aconsejable en ciertos casos, pero no hay que perder de vista que Dios nos ha dado al mejor terapeuta y es nuestro maestro interno y está disponible para cada uno de nosotros, pero es necesario cierto trabajo para entrar en contacto con ese maestro interno, que es uno de los objetivos de un curso de milagros, justamente es ponernos en contacto con nuestro maestro interno. Después, en el párrafo 2 dice, la psicoterapia, entendida correctamente, enseña el perdón y ayuda al paciente a reconocerlo y aceptarlo. Y en su sanación, el terapeuta se perdona junto con él, o sea, junto con el paciente. Aquí un concepto interesante que nos da un curso de milagros es que el terapeuta y el paciente son ambos. O sea, en una terapia el terapeuta es paciente y el paciente también es terapeuta. Es intercambiable porque en el fondo todos los seres humanos somos terapeutas y pacientes simultáneamente. De eso se trata este mundo, de sanar nuestra mente, de sanar nuestra conciencia. Por lo tanto, todos somos pacientes en este mundo y todos ayudamos a los demás también a sanar, por lo tanto somos terapeutas, ¿no? Todo el que necesita ayuda, sin importar la forma de su sufrimiento, escuchen bien esto porque es un concepto muy, muy clave. Lo voy a repetir. En el párrafo 3 dice, todo el que necesita ayuda, sin importar la forma de su sufrimiento, se está atacando a sí mismo.
Esto es un concepto muy importante. Toda persona que necesita ayuda de alguna forma es porque se está atacando a sí mismo. De lo que no se da cuenta y lo que necesita aprender es que ese yo que puede atacar y también ser atacado es un concepto que él ha fabricado. Fíjense que estos son todos conceptos potentísimos que nos pueden ayudar en forma muy profunda en nuestro proceso de sanación. Recordemos que todos los que estamos en este mundo, de una u otra forma, estamos enfermos. Todos tenemos problemas en la mente, en la conciencia. Si no, no estaríamos sufriendo todos los problemas y conflictos y cosas desafíos que tiene este mundo. Nosotros fuimos creados por Dios para ser eternamente felices, ¿no? Y si no estamos siendo felices es porque tenemos algún tipo de enfermedad, y ya vimos, hoy estamos viendo que toda enfermedad es enfermedad mental. Por lo tanto, todos los seres humanos que caminan en la tierra, de una u otra forma, tenemos algún tipo de enfermedad mental, ¿ya? Y de lo que no nos damos cuenta es de que el yo que puede atacar y ser atacado es un concepto que hemos fabricado nosotros mismos, ¿no? Entonces podemos ver cómo todo el problema que tenemos es un problema generado por nosotros mismos y por lo tanto lo podemos solucionar nosotros mismos, ¿no? Y aquí hay un elemento muy importante que un curso de milagro aporta siempre, y que en vez de dejar toda la responsabilidad en Jesucristo o en Dios, que es lo que hacen la mayoría de las religiones, un curso de milagros nos recuerda que Dios es la generosidad absoluta, ¿no? Dios nos lo dio todo cuando nos creó, y Dios nos da todo constantemente. Jamás nos ha mezquindado nada. Y eso significa que hay algo que nosotros debemos hacer para solucionar nuestro problema. Porque Dios no nos puede dar más de lo que nos da, porque Dios nos da 100% cada instante. Nos está dando el 100%. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos algo que hacer, algo que no estamos haciendo, ¿ya? Y por eso es tan importante conocer estos principios de la psicoterapia según un curso de milagro. En el párrafo 4 dice: la psicoterapia entonces debe restablecer a su conciencia, la conciencia del paciente, la habilidad para tomar sus propias decisiones. Debe disponerse a revertir su pensamiento y a entender que aquello que él creyó que proyectaba sus efectos sobre él mismo era fabricado por sus propias proyecciones sobre el mundo, ¿no? O sea, en palabras simples, debemos comprender que todos los problemas que nosotros vemos alrededor nuestro, los problemas que nos acechan y que creemos que el mundo está proyectando sobre nosotros, en realidad somos nosotros los que proyectamos esos problemas hacia el mundo. Otro punto tremendamente importante y probablemente polémico del anexo de psicoterapia del curso Milagro, el párrafo 5 dice: el paciente no necesita pensar que la verdad es Dios para tener progresos en la salvación, pero sí debe comenzar a separar la verdad de la ilusión. O sea, esta es una gran esperanza para las personas que se resisten a decir yo creo en Dios. Y aquí el curso de milagro dice claramente: no es necesario que creas en Dios, pero sí es necesario que comiences a distinguir la verdad de la ilusión, ¿no? Al final, podemos decir que al final, cuando tu mente sane, vas a reconocer a Dios. La terapia te va a conducir a Dios, porque cuando estés sano ya no va a haber nada que te impida ver a Dios, que está en todas partes. Dios nos rodea por todos lados, Dios es todo y está en todas partes. Pero claro, cuando estamos tremendamente enfermos en la mente, tenemos muchas razones para negar a Dios. Entonces, no es problema que alguien diga: es que yo no creo en Dios, ¿cómo puedo hacer esta terapia? No hay problema. Esta terapia consiste en distinguir lo verdadero de lo falso. En el capítulo 2 dice: la psicoterapia es un proceso que cambia la visión del yo. No puede esperarse que la psicoterapia establezca qué es la realidad. Esa no es su función. Si logra abrirle paso a la realidad, ha alcanzado su máximo éxito. O sea, esa es la función de la psicoterapia: abrirle paso a la verdad, ¿ya?
Toda su función al final consiste en ayudar al paciente a manejar un error fundamental. Por favor, pongan mucha atención a lo siguiente. La creencia de que la ira le ofrece algo que en realidad desea y de que al justificar el ataque se está protegiendo a sí mismo. Este es uno de los grandes conceptos de un curso de milagro que es difícil encontrarlo en otra parte. Por eso es tan importante estudiar esto, ¿no? O sea, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como seres humanos es la creencia de que la ira nos ofrece algo que deseamos y de que al justificar el ataque que genera esa ira, el ataque que nosotros terminamos, infligiendo en alguien producto de esa ira, creemos que nos estamos protegiendo a nosotros mismos, ¿no? Creemos que todo ese mal que vemos y que percibimos se va a alejar de nosotros en la medida que lo ataquemos, en la medida que manifestemos nuestra ira con toda la fuerza. Creemos que esa culpa y ese dolor va a alejarse de nosotros. Ese es el gran error que la psicoterapia pretende desvanecer. Después dice, en el párrafo 2, dice: los pacientes no entran en una relación terapéutica con este objetivo en mente. Su objetivo es ser capaces de conservar su concepto del yo exactamente como está, pero sin el sufrimiento que ello conlleva. Este es uno de los grandes problemas de la terapia, que los pacientes llegan a las consultas sin saberlo, sin darse cuenta, para defender su yo, defender su autoimagen e incluso fortalecer aún más el yo que han fabricado, ¿no? Y esto no solo en las consultas de los psiquiatras o psicólogos, esto en la vida. En la vida todas las personas vamos por el mundo protegiendo nuestro yo, que es una fabricación que hemos fabricado, perdón la redundancia, nosotros hemos fabricado esa autoimagen, ese yo, y lo protegemos como si fuera nuestro Dios, ¿no? Y el problema es que ese es el yo que puedes atacar y ser atacado, ¿no? En las ilusiones lo imposible se consigue fácilmente, pero a costa de hacer realidad las ilusiones. O sea, nosotros hacemos real ese yo fabricado y con eso creemos que estamos logrando nuestros objetivos en la vida. Fabricar ese yo y defenderlo a toda costa. Al comienzo, pues, la meta del paciente y la del terapeuta son divergentes. Tanto el terapeuta como el paciente pueden abrigar falsos conceptos de sí mismos, pero aún así sus respectivas percepciones sobre la mejoría deben ser distintas. El paciente espera aprender a lograr los cambios que quiere sin cambiar su concepto de sí mismo de manera significativa. De hecho, espera que ese concepto se estabilice lo suficiente para incluir en él mismo los poderes mágicos que busca en la psicoterapia. Desea volver invulnerable lo vulnerable, ilimitado lo finito. El yo que ve es su Dios y lo único que busca es servirle mejor. O sea, la gente quiere sanar su yo fabricado, su yo falso, y eso es imposible. Es como tratar de hacer santo lo ilusorio o hacer verdadero lo ilusorio, y ese es uno de los grandes problemas que la psicoterapia debe solucionar. Los límites de la psicoterapia dice: los niveles de disposición tanto del paciente como el terapeuta cambian, y cuando el terapeuta o el paciente han alcanzado el siguiente nivel, se les ofrece una relación que se adapta a su cambiante necesidad. Después dice: los retrocesos son temporales, la dirección general siempre es de progreso hacia la verdad. O sea que no hay que tener temor de que a veces en la terapia parece que nos estancáramos o retrocediéramos. Siempre vamos a ir avanzando aunque hayan temporales retrocesos. Después en el párrafo 2 dice: la psicoterapia de por sí no puede ser creativa. Este es uno de los errores que el ego fomenta, que él es capaz de un verdadero cambio y por consiguiente de verdadera creatividad, ¿no? Esa es la lucha que se da en la psicoterapia, que el ego está convencido que puede cambiar, puede evolucionar y puede transformarse en una entidad sana y en una entidad real, en definitiva, ¿no?
Los cambios que el ego busca no son cambios reales, son solo sombras más profundas o tal vez distintos patrones de nubes. Sin embargo, lo que está hecho de nada no puede ser llamado nuevo o diferente. O sea, uno de los problemas que tenemos en el tema de la psicoterapia y en general de la sanación es tratar de, podríamos decir, remodelar el ego, tratar de darle mejores vestimentas al ego, tratar de darle más confianza, una mejor imagen, en fin, tratar de estar siempre tratando de arreglar el ego, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es apuntar hacia el ser real y no hacia este yo fabricado que es aquella entidad falsa la cual se puede sentir atacada o puede atacar, ¿no? Y es la que nos genera prácticamente todos los problemas que tenemos en este mundo. Más adelante dice: en forma ideal, la psicoterapia es una serie de encuentros santos en los que los hermanos se encuentran para bendecirse y recibir paz de Dios. Después dice: para ser un maestro de Dios no es necesario ser religioso o creer siquiera en Dios de modo reconocible. Es necesario, sin embargo, enseñar perdón en lugar de condenación, ¿no? Esa es la clave que nos va a llevar por este camino de vuelta a la fuente, ¿no? Enseñar perdón en lugar de condenación. Las relaciones son aún el templo del Espíritu Santo y se perfeccionarán en el tiempo y se restituirán a la eternidad. O sea, las relaciones cuando sanen van a ser eternas. Solamente en este mundo parece que pudiéramos cortar relaciones con una persona para siempre, pero al final todas las relaciones se van a restaurar y vamos a avanzar hacia un estado de absoluta armonía con todo el mundo, con todos los seres que existen. Otro concepto interesante que plantea aquí un curso de milagro es que la religión formal dice que no ocupa ningún lugar en la psicoterapia. Sin embargo, en esencia, la religión debe ser experiencia y la psicoterapia también es experiencia. Y dice, tanto la religión como la psicoterapia en sus más altos niveles se vuelven una. Ninguna es verdad en sí misma, pero ambas pueden conducir a la verdad. Después, en el párrafo 3 dice: nadie que aprenda a perdonar puede dejar de recordar a Dios. O sea, aunque no es necesario creer en Dios para comenzar a sanar la mente y el alma, sin embargo, está claro que a medida que vayamos sanando, es decir, a través del perdón, porque sanar es perdonar, o perdonar es sanar, ¿no? En ambos sentidos, pero ¿no? En el fondo da lo mismo, porque nadie que aprenda a perdonar puede dejar de recordar a Dios, porque en el fondo es la falta de perdón. La única razón que hace que una persona niegue a Dios es la falta de perdón, la culpa que nos hace temer al castigo de Dios. Entonces psicológicamente queremos negar a Dios para evitar el castigo de Dios. Pero una vez que perdonamos, ya no le tenemos miedo al castigo, por lo tanto no le tenemos miedo a Dios. Y al no tenerle miedo a Dios, es absolutamente natural reconocer a Dios, darse cuenta que Dios es. No es necesario verlo ni tocarlo. Dios es absolutamente evidente siempre. El problema es que nuestros traumas, nuestros temores al castigo, nuestra culpa, todo el dolor que eso significa, es un obstáculo para reconocer que Dios es y que no es necesario probarlo matemáticamente, ni creer en Él, ni practicar la fe. Dios, cuando ya hemos perdonado y hemos sanado el alma, Dios se hace absolutamente evidente. Más adelante en el párrafo 8 dice: ¿qué tiene que hacer el maestro para asegurar el aprendizaje? ¿Qué tiene que hacer el terapeuta para conseguir la sanación? Solo una cosa, el mismo requisito que la salvación pide a todos: cada uno debe compartir una meta con alguien más.
para de este modo perder toda noción de intereses separados, ¿no? Solo cuando se hace esto es posible trascender los estrechos límites del ego que el ego quiere imponerle al yo. Solo al hacer esto, maestro y alumno, terapeuta y paciente, tú y yo, podemos aceptar la expiación y aprender a darla tal como se recibió. O sea, otro elemento clave es tener una meta en común con otra persona y dejar de lado las divisiones, dejar de lado todo concepto de que tenemos intereses distintos, opuestos o irreconciliables, ¿no? O sea, como vemos, aquí hay un patrón que es volver a la unidad. Bueno, como este anexo psicoterapia es tan profundo y complejo, vamos simplemente a terminar con una breve enumeración de algunos elementos que hemos visto y otros que no hemos alcanzado a nombrar, simplemente para que ustedes se hagan una idea, ¿no?, de los elementos que entrega este anexo de psicoterapia. La psicoterapia siempre es un cambio de percepción de las relaciones interpersonales. La psicoterapia nos hace cambiar de parecer sobre la realidad de las ilusiones. La psicoterapia elimina los obstáculos a la verdad. Dios dio a todos un maestro muy superior a cualquiera externo. Así que independiente de que tú puedas consultar a un terapeuta, recuerda siempre que en tu interior está un terapeuta mucho más eficiente, poderoso que cualquiera que esté allá afuera, y por lo tanto es bueno aprender a comunicarse con ese terapeuta interno, ¿no?, que puede ser el maestro interno, el Espíritu Santo, en fin. La psicoterapia enseña el perdón, enseña a reconocerlo y aceptarlo. Hemos visto ya muchas veces que el perdón es la esencia de la sanación del alma, ¿no?, de la conciencia, de la mente, que es lo único que realmente necesita sanación, porque el cuerpo es una proyección de la mente, el espíritu jamás ha estado enfermo, por lo tanto es la mente la que necesita siempre la sanación. Todo el que necesita ayuda es porque se está atacando. Siempre eres tú mismo el que te atacas, y es porque el yo que has fabricado, digamos, es capaz de atacar y sentirse atacado. Por eso es importante deshacer ese yo y encontrar el yo verdadero, ¿no?, que es aquel yo que jamás sufre, que jamás ataca, jamás se siente atacado, jamás se siente vulnerable, jamás se siente ofendido ni humillado, jamás se siente en carencia, ¿no? Entonces la psicoterapia en el fondo es también deshacer el yo falso o ego, ¿no? El yo puede atacarte y ser atacado es un concepto creado por ti, lo acabamos de decir. Psicoterapia debe restablecer la capacidad de tomar decisiones propias, ¿no? Mientras no entendamos qué es lo real y qué es lo ilusorio, ¿cómo vamos a poder tomar decisiones propias? Si creemos que lo que nuestro falso yo dice es lo que nosotros deseamos y es lo que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, es importante que la psicoterapia nos ayuda nos da las herramientas para poder tomar decisiones en base a conocernos a nosotros mismos y a saber quién soy yo y quién es mi falso yo o ego. No es necesario creer en Dios para progresar, pero distinguir lo verdadero de lo falso sí es fundamental, ¿ya? Toda psicoterapia siempre conduce a Dios. Ya dijimos que cuando el proceso de perdón está muy avanzado, ya no hay nada que nos impida ver a Dios o reconocer a Dios o darnos cuenta que Dios es una verdad innegable. La psicoterapia es un proceso que cambia la visión del yo, de uno mismo. Ya lo hemos dicho varias veces. La psicoterapia no establece qué es lo real, porque no es su función. Lo máximo que hace es abrirle paso a la realidad. El objetivo de la psicoterapia es eliminar la creencia de que la ira nos ofrece algo deseable y que justifica el ataque y por lo tanto nos protege. Nadie busca la psicoterapia para eso, sino para conservar el yo sin el sufrimiento que este yo conlleva.
¿no? Por lo tanto, lo que buscamos normalmente en la psicoterapia o en las sanaciones habituales es magia, ¿no? Es, en el fondo, evitar el sufrimiento que nos provoca el yo que hemos fabricado, pero sin deshacer el yo que hemos fabricado, ¿no? Y esto es magia, no es posible, no es real, solo es posible en las ilusiones. Paciente y terapeuta parten con metas diferentes. El paciente quiere cambiar sin alterar el yo, sino reforzarlo. Es su Dios y quiere servirle, ¿no? Nuestro ego, lamentablemente, es nuestro Dios aquí en el mundo, hasta que despertamos. El terapeuta quiere cambiar el concepto de yo del paciente. La psicoterapia debe reconciliar estas diferencias, ¿no? O sea, el terapeuta quiere cambiar el concepto del yo del paciente y el paciente quiere reforzarlo. Y la psicoterapia debe reconciliar estas diferencias. Ambos, en definitiva, paciente y terapeuta, deben abandonar sus metas, pues solo en las relaciones se encuentra la salvación. Es decir, al final, el psicoterapeuta y el paciente van a sanar en la medida que generen una amistad real, porque en la amistad real de paciente y terapeuta es donde se encuentra la meta común que hablábamos antes. Solo cuando encuentras una meta común con otro ser humano estás en condiciones de sanar, estás en condiciones de volver a ser íntegro, ¿no? Al final, ambos, terapeuta y paciente, deben unirse a la meta del Espíritu Santo, que es la sanación de tu mente, de tu alma, de tu espíritu. Bueno, tu espíritu no, porque el espíritu no necesita sanación, pero sí de tu mente. Cuando terapeuta o paciente cambian de nivel de disposición a la relación, ¿no? Se ajusta, o sea, la relación se ajusta a esta nueva necesidad o a esta nueva oportunidad que se le da, digamos, al maestro interno, al Espíritu Santo, para que pasar al siguiente nivel. Pero es importante la disposición que tiene tanto el terapeuta como el paciente de reconocer que ambos son uno y que ambos son santos en el fondo, ¿no? Por lo tanto, en el fondo la psicoterapia es aquel proceso en el cual el terapeuta convence al paciente de que no tiene nada de qué sentirse culpable, y el terapeuta también reconoce que él tampoco tiene de nada que sentirse culpable. La psicoterapia no es creativa. El ego no es capaz de un verdadero cambio ni de creatividad. La psicoterapia al fin es una serie de encuentros santos para bendecirse y recibir paz de Dios, lo que hablábamos antes, esto de la amistad. Realmente la amistad del terapeuta con el paciente es donde está la verdadera sanación. Si estamos en este mundo, somos pacientes, lo dijimos al principio. Si todos los que estamos en este mundo es porque estamos de alguna manera enfermos al nivel mental, que es el único nivel en el cual se puede estar enfermo, ¿ya? Creo que esto es un factor tremendamente importante para poder sanar, darse cuenta que tenemos problemas. Si no tuviésemos problemas, seríamos 100% felices 24/7, porque para eso fuimos creados. Dios nos creó como extensión de Él para que compartiéramos su gozo, su paz y su dicha y su vida eterna y su amor. Si no estamos experimentando siempre eso, es que tenemos un problema mental, y por eso estamos analizando estas claves de la psicoterapia. El maestro de Dios no necesita creer en Él. El maestro de Dios es un verdadero psicoterapeuta, ¿no? No necesita creer en Él, pero sí enseñar perdón en lugar de condenación. Las relaciones son aún el templo del Espíritu Santo. Se perfeccionan en el tiempo y se restituirán a la eternidad. Religión y psicoterapia son experiencia. En su nivel más alto se transforman en una. No son la verdad, pero ambas pueden conducir a la verdad. Otro concepto que vimos: es imposible perdonar y no recordar a Dios. El único obstáculo es la falta de perdón. El mundo pone toda su fuerza contra esto, contra darse cuenta de esto, porque significaría el fin del mundo y todo lo que éste representa, ¿no? Darse cuenta que es imposible perdonar sin recordar a Dios
significa el final del mundo de la ilusión. Y por eso el mundo y el ego, que es que lo fabricó, se resiste absolutamente a esta constatación. La conciencia de Dios no es una meta razonable para la psicoterapia. Sería injusto que fuese necesario. Creer en Dios no es significativo, porque a Dios solo se le puede conocer. Algunas religiones no tienen nada que ver con Dios, y algunas psicoterapias no tienen nada que ver con la curación. Pero en una meta común, cuando dos personas se comprometen en una meta común, totalmente común, entonces ahí sí que se puede encontrar la salida a la enfermedad. Siempre que dos se unen completamente en un objetivo, allí está Dios, ¿no? Hasta la Biblia lo dice: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa aquí en la tierra, será concedida por vuestro Padre, ¿no? Entonces este concepto de que dos personas se ponen totalmente de acuerdo en algo, allí siempre estará Dios, ¿no? Es imposible compartir totalmente un objetivo, esto es importante, para entender por qué cuando dos personas se ponen completamente de acuerdo en un objetivo, Dios está ahí. Porque es imposible compartir totalmente un objetivo que Cristo nos ha bendecido, ¿no? O sea, si tú estás compartiendo totalmente un objetivo con otra persona, es porque es un objetivo noble, ¿no? No cuando tú de la boca hacia afuera te pones de acuerdo y por dentro estás buscando el momento de traicionar al otro, o de sacar provecho de la amistad, o sacar provecho del trato, del negocio. Eso no es ponerse totalmente de acuerdo. Pero cuando dos personas se ponen profundamente de acuerdo en trabajar unidas en un objetivo absolutamente común, allí está Dios, allí está la verdad, allí está el Espíritu Santo y allí está la sanación del alma o de la mente. La verdadera religión sana y la verdadera psicoterapia en ese sentido debe ser religiosa. Un buen maestro no enseña a todos de la misma forma, sino que escucha y deja que cada alumno formule su propio plan de estudio. No es que el alumno determine la meta, pero el alumno puede determinar cuál va a ser el camino hacia la meta, que es única, ¿no? Entonces un buen maestro escucha a su alumno, un buen terapeuta escucha a su paciente, ¿no? Y esto es extensible para todos nosotros, no solo para los terapeutas profesionales. Maestro y terapeuta, sin incluir a Dios, pueden tener éxito donde fallan los que dicen haber encontrado a Dios, ¿no? Por todo lo que hemos hablado hasta ahora. Una clave súper importante, ¿no? Por eso la hemos dejado para el final, es compartir una meta con alguien, perdiendo el sentido de intereses separados. Bueno, lo hemos dicho de varias maneras. El que está solo no está en comunión y no puede recibir la visión de Cristo. Por eso es tan importante unirse a otro hermano para este proceso de sanación. Religión y psicoterapia es un recurso de ayuda para que veamos que la necesidad de nuestro hermano es nuestra necesidad. Ahí es donde encontramos el objetivo en común. Es cuando el terapeuta se da cuenta que lo que el paciente le está pidiendo o lo que el paciente quiere sanar también es algo que el terapeuta mismo debe sanar. Por eso cada paciente que llega donde un terapeuta le está trayendo una oportunidad nueva de que el terapeuta sane una parte de su mente, de su conciencia. Pero eso, insisto, no es solo aplicable a los terapeutas profesionales, sino que todos los seres humanos somos terapeutas y pacientes. Y todo esto que hemos hablado lo podemos aplicar en la vida cotidiana, ¿no? En cada relación que tenemos con otro ser humano, ¿no? Podemos aplicar estas cosas que, bueno, las hemos entregado en forma bastante condensada. El programa se ha alargado bastante y lo vamos a dejar hasta aquí. Si el programa te pareció interesante, por favor compártelo, danos un like, pincha la campanita de las notificaciones para que te lleguen los avisos. Y bueno, espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo capítulo de Volver a la Fuente.